Hoy hablaremos de un conflicto súper importante en la historia mundial. Una gran competencia entre dos superpotencias mundiales que tenían ideologías muy diferentes. Estas dos potencias mundiales eran Estados Unidos, con una ideología capitalista, y la Unión Soviética, con una ideología comunista. En este video veremos la historia poco contada de la Guerra Fría. Así que prepárense que después de ver este video estarán hechos unos genios. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. La Guerra Fría fue un conflicto político, ideológico, militar y económico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y terminó en 1991 con la disolución de la URSS. Aunque nunca se enfrentaron directamente, su rivalidad influyó en casi todos los eventos globales de la segunda mitad del siglo XX. Todo comenzó tras la derrota de la Alemania nazi. Europa quedó devastada y los dos grandes vencedores emergieron con más poder que nunca. Pero mientras Estados Unidos promovía un modelo capitalista, la URSS extendía su sistema comunista por Europa del Este. En lugar de retirarse, la Unión Soviética estableció gobiernos comunistas en países como Polonia, Hungría, Rumania y Checoslovaquia. En respuesta, Estados Unidos lanzó la doctrina Truman, prometiendo frenar el avance del comunismo en cualquier parte del mundo. Así nació una nueva forma de guerra, sin ejércitos enfrentándose directamente, pero con una tensión constante que podía estallar en cualquier momento. Winston Churchill acuñó una frase que lo resumía todo: ha caído un telón de acero en Europa. Ese telón separaba el bloque occidental liderado por Estados Unidos del bloque oriental dominado por la Unión Soviética. Esta división no solo era geográfica, era ideológica: capitalismo contra comunismo. Y uno de los símbolos más poderosos de esta división fue la ciudad de Berlín, dividida en dos mitades y más tarde separada físicamente por el famoso Muro de Berlín. Pero la Guerra Fría no solo se libró en Europa, fue una guerra global. Cada potencia buscó expandir su influencia en América Latina, Asia, África y Medio Oriente. Lo hicieron a través de golpe de Estado, apoyo a gobiernos, espionaje, ayuda económica, presión diplomática y sobre todo guerras indirectas. Uno de los primeros conflictos fue la Guerra de Corea, que duró de 1950 a 1953, donde el norte comunista, apoyado por China y la URSS, luchó contra el sur, respaldados por Estados Unidos y sus aliados. El conflicto terminó en empate, pero la división persiste hasta hoy. Luego vino la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos intentó frenar el avance del comunismo en el sudeste asiático. Fue una guerra larga, costosa y que terminó en derrota para los norteamericanos, dejando profundas cicatrices. En paralelo se vivió una de las competencias más peligrosas de la historia, la carrera armamentística nuclear. Tanto la URSS como Estados Unidos acumularon miles de armas atómicas, suficientes para destruir el mundo varias veces. La tensión llegó a su punto máximo durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en territorio cubano, a solo 150 kilómetros de las costas de Florida. Estados Unidos respondió con un bloqueo naval. Y finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo. La Unión Soviética retiraba los misiles de Cuba y Estados Unidos a cambio también retiraba los misiles que tenía en Italia y Turquía, que esos misiles apuntaban a la Unión Soviética. Mientras tanto, la carrera espacial se convirtió en otro escenario clave. En 1957 la URSS lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial. Luego enviaron al primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Estados Unidos respondió con fuerza. En 1969 el Apolo 11 llevó a Neil Armstrong a la Luna, marcando un hilo en la historia. Más allá de la ciencia, todo esto tenía un objetivo: demostrar superioridad tecnológica, ideológica y militar. Ambos bloques formaron alianzas militares, la OTAN liderada por Estados Unidos y el Pacto de Varsovia encabezado por la Unión Soviética. El mundo parecía dividido en dos bandos, y los países neutrales que intentaban mantenerse al margen formaron el llamado Movimiento de Países No Alineados. Aún así, pocos lograron evitar el impacto de esta guerra global sin disparos. La Guerra Fría también dejó huellas profundas en América Latina.
Estados Unidos, con el miedo al comunismo, apoyó golpes de Estado y dictaduras militares en países como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. La URSS, por su parte, apoyaba movimientos revolucionarios. El continente se convirtió en otro tablero más del ajedrez mundial. En los años 80 la URSS comenzó a debilitarse. La economía estaba en crisis, la tecnología no podía competir con Occidente y las guerras externas, como la de Afganistán, eran costosas y desgastantes. Mikhail Gorbachev llegó al poder con un nuevo enfoque, lanzó las políticas de la perestroika y la glasnost. Sin embargo, esas reformas aceleraron el colapso del sistema. Los países del bloque soviético comenzaron a independizarse. En 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991 la URSS dejó de existir. Con la Unión Soviética ya colapsada, Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Y no solo eso, Rusia de hecho empezó a alinearse a Occidente. Y la figura política que hizo que Rusia se acerque a Europa y Estados Unidos fue Boris Yeltsin. Con él el país comenzó a alejarse del comunismo e intentó adoptar un modelo occidental de libre mercado. También se abrieron las puertas a la inversión extranjera y se privatizaron empresas estatales. Pero esta transición fue caótica. La economía colapsó, millones cayeron en la pobreza y surgió una nueva clase de oligarcas que se enriqueció comprando empresas públicas a precios ridículos. Rusia pasó de ser una superpotencia temida por Occidente a un país debilitado, endeudado y con poca influencia global. Incluso llegó a depender del FMI y del Banco Mundial. Aunque eso sí, las tensiones años más tarde volvieron. Hoy en día muchos expertos hablan de una nueva guerra fría, esta vez con China como principal rival de Estados Unidos. Las tensiones ya no giran solo en torno a misiles o espías, sino a datos, inteligencia artificial, comercio, tecnología y ciberseguridad. La guerra ya no es física, es digital, geopolítica y económica. Pero ahora dime, ¿a quién hubieras apoyado? ¿A Estados Unidos o a la Unión Soviética?